Mientras van. Tremendo título, hermano, ¿eh? Bueno, buenas noches. Damos también las buenas noches a quienes están conectados en la virtualidad y vamos a la placa. Mientras van, ¿sí? Estamos en este tema tan importante. Tenemos una campaña por delante y es importante que tengamos bien claro cuál es el espíritu de la Gran Comisión y lo que dice realmente el texto, ¿sí? Pero para eso quiero que nos metamos en algunas preguntas y quiero que pienses bien. Después las puedo compartir en el grupo de la iglesia, las podemos compartir en el Facebook y en el Instagram de la iglesia para que nos metamos en unas preguntas y veamos, a ver, quiero que te hagas estas 7 preguntas. ¿Qué cosas realizas en un día normal? Y también durante los fines de semana. Tus obligaciones, pero también tus tiempos de esparcimiento y placer. Desde levantarte temprano, orar, o quizás tienes un tiempo por la tarde, pero después tomarte el colectivo, ir a trabajar, o si sos ama de casa, quedarte en tu casa, cumplir con tu obligación, trabajo, estudio. Bueno, quienes tienen que hacer las compras es una obligación porque tienen que alimentar, llevar el alimento a la familia, todo. Pensá en todo lo que haces los días de semana y también los fines de semana, desde ir a visitar a un pariente, padre, madre, suegro, suegra, abuelos, primos, amigos. ¿Cuáles son tus tareas cotidianas? ¿Qué personas comparten esos momentos contigo? Bueno, ya dijimos recién la familia, obviamente los seres queridos en ese tipo de juntadas, los días de libres, ¿sí? Pero también los días en el trabajo, en el estudio, en lo cotidiano, compañeros, también clientes, la persona que atiende la despensa, la persona que atiende la panadería, los vecinos que te cruzas. Pensá en esas personas y puedes armar una lista, ¿sí? de aquellas personas que encuentras a cotidiano, que frecuentas a diario, ¿sí? Pensá en qué actitud tienes habitualmente con esas personas. ¿Te acercas a conversar? Ahí ya no hablo tanto de la familia, pero hablo de los compañeros, vecinos y demás. ¿Te acercas a conversar? ¿Sabes algo más de sus vidas que el nombre? Porque pasa muchas veces que, hola Carlitos, hola Juanita, pero no sabemos nada de lo que les pasa. ¿Te interesas por ellos? ¿Cómo se compone la familia? Si tienen algún problema, ¿a qué se dedican? ¿Qué les ha pasado últimamente? ¿Te vi triste? ¿Te vi contento? ¿Te alegras por lo que, si les pasó algo bueno? ¿Te preocupa si ves que tiene ya en el rostro que le pasó algo malo? ¿Les has compartido acerca de tu fe? Esas personas que te frecuentan y que frecuentas diariamente, ¿conocen tu testimonio? ¿Conocen acerca de tu experiencia, de cómo has llegado a conocer al Salvador? ¿Y qué podrías hacer para acercarte más a ellos? ¿Qué estrategia podrías realizar? Por ejemplo, si tienes amigos que no sé, les gusta el deporte,
tenés un partido de fútbol, lo invitas, che, vamos a ver el partido a casa, pensé en vos que me gustaría compartir con esto. O una abuela que sabes que está sola, vecina, la voy a acompañar, tomar unos mates, dedicarme una horita de mi día para estar con ese vecino, esa vecina. ¿Qué estrategia podrías diseñar para poder tener un contacto con esa persona? Bueno, creo que el egoísmo, la tecnología mal utilizada de estar siempre con el dedito ocupando el tiempo con la sobreinformación, la religiosidad, las muchas ocupaciones, el sedentarismo, ¿sí? Estoy en mi casa tirado el tiempo libre y me quedo viendo la tele, viendo series y, bueno, el sedentarismo me tiene atado y el aislamiento, ¿sí? Hago mi vida, me preocupo por mi familia, por los míos y los demás, que hagan lo que quieran. Todo eso nos ha alejado de cumplir la gran comisión. Fíjense, ahí vamos a ver unas imágenes, ¿sí? Partido de básquet o del deporte que gustes, las vecinas, la mujer en la panadería y las compañeras de estudio. Cualquier cosa que vivas a diario es el lugar para poner en práctica la gran comisión, el mientras van. Vamos a ir a los textos. Hay 5 textos que hablan de la gran comisión. Nuestros hermanos de Juntos bien tienen diseñado ese lema con los 5 pasajes en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en Hechos. Y en este momento vamos a tocar a 3 de ellos, ¿sí? El primero, si pensamos en la gran comisión, lo primero que tenemos que pensar es en Jesucristo, porque Él vivió lo que predicó antes de ascender a los cielos, ¿sí? La gran comisión la dio el Señor a sus discípulos momentos antes de ascender a los cielos después de ser resucitado. Pero ellos habían experimentado mucho tiempo acompañando al Maestro y viendo cómo Él había hecho todo eso que Él les ordenaba, les daba el mandamiento de hacer, ¿sí? Miren, el pasaje en Juan dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que el ejemplo a seguir cuando queremos pensar en hacer discípulos, la cual es la gran comisión, es seguir el ejemplo de Jesús. Si queremos tener un modelo para ser discípulos, pensemos en la vida de Jesucristo, leamos los evangelios y vamos a ver el modelo ideal de un hacedor de discípulos. Fíjense cómo traduce el Nuevo Testamento interlineal tanto Marcos 16:15 como Mateo 20:19, ¿sí? Marcos 16:15 dice, y les dijo, yendo al mundo entero proclamad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Quiero que hagamos hincapié en la palabra yendo, que es ese mientras van, ¿sí? El gerundio de ir, yendo, que también lo podemos escribir como mientras van, y la palabra toda criatura. Y Mateo 28:19, yendo pues, como dice, haced discípulos de todas las naciones. Y ahí que hagamos hincapié en la palabra yendo y en la palabra haced. ¿Por qué?
Porque tenemos que tener bien claro que es en el mientras van, en el día a día, en el yendo, a ser discípulo. El discípulo no nace, ¿sí?, sino que se hace, ¿sí? Y hago un paréntesis por si alguien aquí tiene ese concepto equivocado que muchos tienen, ¿sí? No, y vos conociste al Señor, y yo soy de cuna cristiana, pero ¿cuándo conociste al Señor? ¿Cuándo creíste en Él? No, yo soy de cuna cristiana. Quiero decirte que si crees que sos salvo por haber nacido en una familia cristiana, no sos salvo. La decisión de creer en el Salvador es personal. Y nadie nace cristiano, nadie nace creyente, nadie nace salvo, ¿sí? El discípulo se tiene que hacer escuchando la palabra de Dios, creyendo en Él y luego siguiendo al Maestro. Así que el mientras van a ser discípulos, ese es el mandamiento, hacer los discípulos, no ir, ¿sí? Después el pasaje dice a todas las naciones, y es obvio que si hay lugares donde no se predicó el Evangelio, donde no hay una traducción del Nuevo Testamento, donde hay una Biblia, tenemos que ir. Está muy bien los misioneros que se encomiendan para ir a algún sector específico, pero el yendo implica el día a día, lo cotidiano, la panadería, el trabajo, el vecino, el estudio. Y hacer los discípulos. Tenemos que hacerlos para el Señor. En nuestro mientras van, en nuestro ir de acá para allá, ¿sí? Ese es el lugar. Pasamos a la siguiente imagen y quiero que pensemos en una cosa, en la estrategia de Jesús. ¿Sí? Tienes que pensar en estrategias para alcanzar a esas personas que ha puesto en la lista. Las estrategias para la gloria de Dios, bienvenidas sean, ¿sí? Jesús diseñó una estrategia para acercarse a una mujer. Todos los judíos, cuando tenían que ir de Judea a Galilea, esquivaban Samaria. Había un odio tremendo entre grupos, los samaritanos eran judíos mestizos, se odiaban con los judíos, entonces se esquivaban, iban por el camino de la costa, no se podían ni ver, ¿sí? Pero el Señor, como les invito a abrir Juan 4, tengan la Biblia ahí abierta durante todo el mensaje, que ese es el pasaje que vamos a tocar. Juan 4, el Señor quiere encontrarse con esa persona, ¿sí? Con esa persona que es parte de su creación, despreciada por los judíos, despreciada también por la sociedad en ese entonces, pero para él con un valor importantísimo. Predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Toda criatura. El Señor diseña esta estrategia y vamos a ver el versículo 1, 4:1, ¿sí? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, primero, dijimos que Jesús dio la gran comisión antes de ascender a los cielos, Él la vivió. Fíjense, hacía discípulos y los bautizaba. ¿Recuerdan? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura.
Y en Mateo 28, 19, que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor lo hizo, ¿sí? Él es el gran ejemplo. Le era necesario pasar por Samaria, le era necesario hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Si bien la Gran Comisión es un mandamiento, es una orden de parte de Dios, qué bueno que sería que para nosotros sea una necesidad más que una obligación, como tomar agua. Tenemos que tomar agua todos los días, ¿que no? Si no, estamos en problemas. Es decir, voy a hacer la voluntad de Dios hoy, ¿sí? Porque para mí es una necesidad, no una obligación. Es tan importante como tomar agua, tan importante como comer, tan importante como descansar. Pero quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer discípulos para Él. Para Él era necesario pasar por Samaria. Fíjense versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estaba sumamente cansado de un largo viaje, ya habían hecho varios kilómetros, pero él no desaprovechaba el tiempo. El Señor vivió aprovechando cada minuto de su vida y cada día de su vida en el mientras van. Recordemos que él estaba yendo de Judea a Galilea. Estaba en un viaje, esperando para comer algo. Los discípulos habían ido a comprar la comida, sin embargo, él tiene el foco, tiene la mirada puesta en hacer la voluntad de aquel que le envió. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos no hablaban ni con sus propias mujeres en la vía pública. Era la cultura de esa época. Sin embargo, el Señor no le importa la cultura y las costumbres de la época. Le importa hacer la voluntad del que le envió, hacer discípulos. ¿Sí? Tiene estima por una mujer samaritana. Él reivindica a la mujer. Y quiero que pensemos en 4 cosas a la hora de hacer discípulos. Quiero que te quedes con eso. La primera es la determinación. Pensamos en el mientras van a ser discípulos, tenemos que tener determinación, valentía, ¿sí? Los fariseos lo perseguían para matarlo, no le importó. Los samaritanos lo odiaban y él cruzó por Samaria. No le importó. La valentía no es la falta de miedo, sino el continuar a pesar del miedo. Me saco el sombrero ante los hermanos que hacen el ministerio. Hace unos años en Bruno Volta, porque hay quienes piensan que no se debe ir ahí porque es peligroso, pero sin embargo están ahí Gustavo, Sole, todo el equipo. No les importa, son valientes. Tomó la iniciativa el Señor y no se dejó influenciar por la cultura. Hermano, que no nos detenga nada a la hora de hacer discípulos.
Tenemos una grieta hoy en día política muy grande. Si alguien piensa como es diferente a mí políticamente, no me puedo alejar de esa persona. Si es hincha de otro equipo de fútbol o si es de otro país, esas separaciones que hace el hombre, Dios no las quiere, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Sí, que es porque son chilenos, apoyaron a los ingleses en las Malvinas, eso un cristiano no lo puede ni nombrar. Yo debo amar a mi prójimo, que porque es de otro partido político, de otro equipo, no puedes hacer separación separarte de las personas por eso. Vamos a avanzar, ¿sí? El Señor aprovechó el tiempo al máximo y comprendió que nada en la vida es por casualidad. Las personas que tienes a tu lado, Dios las puso por algo, no por casualidad, ¿sí? Seguimos, por favor. El siguiente pasaje, versículo 10. Le dijo, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El don de Dios es el Espíritu Santo, si después vemos en el capítulo 7, versículo 37 al 39, es la salvación. Eso es lo que le estaba ofreciendo Jesucristo a la mujer samaritana. Y le empieza a compartir el mensaje de salvación, las cosas espirituales, y ¿qué vemos? Que la mujer no comprende. A la hora de hacer discípulos tenemos que entender eso, ¿sí? Vamos a explicar y la persona no va a entender. Para eso tenemos que orar mucho previamente. Por el día, cuando salgo, no puedo salir de mi casa sin orar. No puedo levantarme justo, lavarme los dientes y salir. Tengo que orar, Señor, ayúdame en el día de hoy a poder aprovechar el tiempo frente a las personas que tengo y que has puesto a mi lado. Y orar con nombre y apellido por las que sabemos que nos vamos a juntar y pedir que el Señor las salve, que abra sus ojos, que les haga entender. Él le empieza a explicar y a la mujer le cuesta entender, pero es paciente, ¿sí? Fíjense, versículo 12, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor le muestra que Él es el manantial de vida, ¿sí? Quien beba de Él, quien crea en Él, va a ser salvo como un acto único por la eternidad. La conversión es una vez donde la fe salvífica y el arrepentimiento me lleva a ser salvo. Y si todavía no has tomado esa decisión, quiero darte la invitación, que en realidad te da Dios, ¿sí? Si no has creído en Jesucristo. Si todavía no has experimentado el nuevo nacimiento, el Señor murió por ti. El Señor te ama y murió en la cruz y derramó su sangre y resucitó al tercer día. Y quiere ser tu Salvador y tu Señor. Arrepiéntete. Dile, Señor, quiero que me salves. Y Él te salvará. Es el Señor
quien se muestra como el manantial eterno, la mujer le dijo, versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, pues has dicho con verdad. Fíjense la estrategia del Señor. Con mucho tacto y con mucha prudencia confronta a la mujer con su pecado. ¿Sí? Y eso tenemos que ver, por eso tenemos que conocer a las personas, tenemos que tratar, tenemos que compartir tiempo, tenemos que acercarnos a nuestros prójimos para ver de qué manera le presento el Evangelio. Obviamente que pueden surgir situaciones espontáneas y hay que hacerlo también, pero con las personas que frecuentamos el día a día, si yo la voy conociendo, el Señor conocía todo, es Dios, por eso sabía de esto, pero si yo voy conociendo a mi prójimo, voy diseñando una estrategia para poder confrontar con tacto, con prudencia, pero con firmeza a la persona, la voy a confrontar con el pecado. Para que una persona alcance salvación, primero tiene que darse cuenta que vive en la perdición, que está perdido, muerto en sus delitos y pecados, para que luego pueda creer y arrepentirse. El versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el Cristo. La segunda la primera determinación y la segunda es denuedo, ¿sí? El denuedo es el hablar sin nudos. Tenemos que presentar claramente el mensaje de salvación y explicárselo a cada persona de manera individual. Por eso me encantó el espíritu de la campaña. No va a ser aquí, sino que va a ser en el mientras van. Cada uno de nosotros es responsable de las personas que el Señor puso a nuestro lado. Y tenemos que ver esa lista como los posibles nuevos discípulos del Señor y hablarles con denuedo, confrontar con el pecado. No puedo predicar un evangelio todo color de rosa y el Señor te salva, pero si no se reconoce pecador y perdido, imposible. Y después sí presentarles al Salvador. ¿Sí? Vamos a la otra placa. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, habed a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense el versículo 28. Dice que la mujer dejó su cántaro. ¿Qué ejemplo nos da la mujer? Si hay un ejemplo para ser discípulos,
en la Biblia es el mismo Jesucristo. Pero hay otro buen ejemplo que es esta mujer, la mujer samaritana. Miren lo que es el ejemplo de esta mujer, que recién había conocido al Mesías y ya deja su cántaro y toma como prioridad compartir del Salvador a los demás. Ella deja su cántaro porque seguramente quería volver con sus próximos, con la gente que ella tenía alrededor, en el diario andar, en el mientras van, para que conozcan al Salvador. Así que tenemos el ejemplo de Jesús, pero el ejemplo también de la mujer samaritana. Él se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. Y presten atención ahí el versículo 29. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Y ahí creo y entiendo que el espíritu de la mujer es: ustedes lo tienen que comprender personalmente. Y yo y cada uno de nosotros tenemos que ir a nuestros próximos, acercarnos a la gente, diseñar estrategias para acercarnos a las personas que el Señor puso a nuestro lado y presentarles al Salvador, pero para que ellos puedan tomar una decisión, no imponérselo así agarrándolos de la camisa y no. Mostrarles el testimonio, lo que hizo en mi vida, cómo cambió mi vida, abrir la Biblia, leer, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero compartirte esto. Obviamente que tenemos que acercarnos primero, como dijimos, el mate, el deporte, pero después hay que compartir el mensaje de salvación. No impuso, sino que dejó que cada uno de sus próximos pueda decidir, y lo llevó con él, lo llevó con el Maestro. Cuando abrimos la palabra tenemos que llevar a las personas con el Maestro, confrontarlas, contacto, con prudencia con el pecado y presentarles al Salvador. Y ahí vemos el ejemplo del Señor, ¿sí? En el versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miren la disposición del Señor. Habían hecho un largo viaje, los discípulos fueron a comprar comida, él se acercó a la samaritana, le presentó el mensaje de salvación, volvieron los discípulos desesperados para traerle comida al Maestro. Y él: momento, estoy ocupándome de el trabajo, de la obra que mi Padre me ha dado, ¿sí? Y ahí estoy pensando en la disposición. La disposición significa la aptitud para adecuarnos, de adecuarnos para un fin. ¿Cuántas veces se presentan dificultades en la obra? Casi siempre. Y si vamos a predicar el Evangelio, siempre, ¿sí? Si vivimos una vida religiosa de venir a la iglesia, sentarnos, cantar, estar en casa, vamos a vivir tranquilos, no vamos a tener ningún problema, pero hermanos, eso no es lo que quiere el Señor, ¿sí? Es una vida pobre que en el tribunal de Cristo va a pasar por como heno y hojarasca y no va a quedar nada. El Señor quiere que hagamos discípulos. Y cuando hagamos discípulos, vamos a predicar el Evangelio y el enemigo va a poner trabas, va a poner impedimento, va a poner palos en la rueda, va a hacer todo lo posible para que la gente no se convierta. Y hay que continuar. Y quizás, como hizo el Señor, hay que dejar de comer,
o hay que continuar a pesar del cansancio? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? El Señor pagó el precio más alto. Morir en la cruz por ti y por mí. Dar su vida voluntariamente por ti y por mí. ¿Qué vamos a hacer por el Señor? Vivir una vida cómoda, compartir algún versículo por las redes, venir a la iglesia. La religión va a pasar como heno, madera y hojarasca. Tenemos que hacer discípulos, comprometernos con la gran comisión que el Señor nos ha dado, tener prioridades. Él estaba con hambre, sí, fue hombre, estaba cansado, tenía necesidad de comer, pero quería concentrarse en esa mujer y darle el mensaje de salvación y seguir la voluntad de Dios más allá de todo. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6, 33 y 34. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cada día que sea Cristo lo primero, pero también vivir cada día pensando que el día de hoy es especial, que cada momento es especial, que cada oportunidad y cada persona no es casualidad que esté al lado tuyo. Es una oportunidad para que conozcan al Salvador. Y aprovechar cada minuto, cada segundo que estamos viviendo y respirando es un regalo que Dios nos da. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vivamos para su gloria, con disposición. Y el último pasaje, versículos 40 al 42. Dijimos determinación, denuedo, disposición y por último, la dedicación. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren, el Señor pensaba junto a sus discípulos comer algo en Samaria y seguir para Galilea, para su tierra, pero se quedó 2 días. La tarea de hacer discípulos requiere de tiempo, ¿sí? Requiere de dedicación. El Señor mismo lo mostró en sus 3 años con los discípulos. Iban a todos lados con Él, ¿sí? Y tenemos que tener en claro eso. El discipulado no es un papelito y hacer el material y juntarnos y ver qué puso el otro. No, no, es acompañar y dedicarnos a que el otro pueda crecer y luego pueda llegar a un momento que él también pueda ser discípulos. Iba solo a comer, se quedó 2 días. Los samaritanos creyeron en el Salvador del mundo. Salvador del mundo. Ellos eran extranjeros, eran judíos mestizos, pero no eran considerados judíos puros, así que bien dicen el Salvador del mundo, el Cristo. Tener en claro que el Evangelio es para toda criatura, ¿sí? El Señor te puede sorprender. Muchas veces nos limitamos. Bueno, le voy a predicar el Evangelio y voy a ver esto, lo más bonito de mi trabajo, porque este otro es terrible. Anda en esto, anda en lo otro. ¿Qué le voy a predicar? No. Este no va a creer nunca en Cristo. Nunca le pongamos límites al Señor. Él no los puso. Predicó a todo tipo de personas, a toda criatura. Predicó a los samaritanos, predicó a la mujer samaritana, una mujer adúltera, predicó a un rico, predicó a todos. No hay barreras para Dios y no hay barreras para el Evangelio. Que podamos realmente
tener en cuenta de eso. No hay mejor tiempo en la vida que el invertido para Cristo. No está mal que estudiemos, que nos preparemos, pero todos los títulos, los cuadritos, las cosas de la vida van a quedar aquí. Y todo desaparece. Lo único que permanece en la vida es el Señor, su palabra y las personas que hayamos ganado para Él. Que podamos realmente tomar este desafío y hacer discípulos para el Señor en el mientras van. Que el Señor bendiga su palabra.